Vamos a continuar hablando de estos temas porque precisamente vamos a entrar al análisis de lo que es esta reducción de la pobreza en México, datos del INEGI, cómo se dan, cómo se fueron estudiando y las condiciones reales o no, si son o no efectivos estos niveles de reducción de pobreza en México. Vamos a estar en nuestro proyecto Con Idea, Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx, con nosotros hablando sobre esto. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues insistimos en este caso, Jorge, bajó la pobreza. ¿Cuál es el análisis del cambio metodológico? ¿Son reales o no estos datos que está presentando el gobierno, entre otras cosas? Así es, Jorge, auditorio, de esta semana, de acuerdo con lo publicado por el INEGI, recordemos que ya no es el Coneval desapareció, y ahora lo publica y lo analiza el INEGI sobre el porcentaje de la pobreza ahorita en 2024. ¿Cuáles fueron los resultados, Jorge? El resultado es que la pobreza disminuyó, está ahorita alrededor del 30%, 29.6%, y tiene una caída de 6.7 con respecto al 2022. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce a que existen ya millones de personas que el gobierno nos indica que ya salieron de la pobreza y que por lo tanto las políticas que ellos están implementando son las adecuadas. Sin embargo, debemos de matizarlo, Jorge. En realidad son números correctos, si me preguntas, sí. Sin embargo, cambió la metodología con respecto de cómo Coneval lo implementaba, y ahorita lo explico más a detalle. Hay 45 millones, Jorge, prácticamente de personas que carecen de servicios de salud, lo cual es alarmante. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Sí, la pobreza disminuyó de 50 millones a 38, lo cual habría que celebrarse bajo las condiciones de este número, lo que considera la nueva metodología pobres, y la pobreza extrema cayó prácticamente 1.7 millones comparados, Jorge, con 2 años anteriores, 2022-2024. Sin embargo, el número de personas, Jorge auditorio, con carencias sociales incrementó. ¿A qué me refiero con carencias sociales? Coneval venía analizando la pobreza, Jorge, multidimensional. ¿A qué se refiere? Que son 7 dimensiones para definir a una persona que está en condiciones de pobreza, y si tenías más de 3 de estas dimensiones, estabas considerado en la pobreza extrema. No ha bajado las condiciones sociales, las carencias sociales al contrario disminuyeron, y en particular la condición de salud, que pasa de 18 millones de personas que tienen carencia de salud a 44.5 millones. Es decir, 1/3 de la población carece de acceso a los servicios de salud. La pregunta, el debate, Jorge, que no es ocioso esta vez, no es un dato, sí, obviamente estamos manipulando o tratando de interpretar lo que el mismo gobierno dice. No hay que minimizar sus resultados, eso creo que hay que aclararlo. Tampoco se vale decir si lo están haciendo mal siempre. Al contrario, creo que factores influyeron en que sus indicadores ahorita pegaran a la disminución de la pobreza. ¿Y cuáles son estos indicadores? Hubo un incremento salarial en términos reales por reformas que se hicieron, es decir, se incrementa la masa salarial, hay más ingresos por parte de la gente, y hay mucha transferencia social, hay mucho programa social. Por lo tanto, para quienes nos estén escuchando, la pregunta sería, es muy básica, Jorge, que le digo a mis estudiantes y en los foros que he tenido la oportunidad de tratar de explicar esto, es: si tienes hoy 1,000 pesos más en la bolsa, ¿saliste de la pobreza, sí o no? Bueno, pues depende de cómo llegaron esos 1,000 pesos, si es una transferencia o si es algo que fue a través de un ingreso que me va a permitir una movilidad social. Por lo tanto, es el matiz. ¿Qué es lo que tenemos ya en realidad? Existe un problema estructural, no de este gobierno ni del pasado, desde hace 30 años, con un rezago educativo, con salud, con informalidad, que eso lo quiero resaltar, informalidad y una precariedad laboral. Los cimientos donde estamos construyendo las cosas, creo que debemos de ponerles focos rojos sobre qué estamos construyendo. La inflación junio y julio nos está pegando, la parte de Estados Unidos, la parte de los aranceles, y quizá vienen otros ajustes en temas de tasa de interés. Hoy, Jorge, resumidas cuentas, tenemos una metodología nueva en la medición de la pobreza
misma que Coneval era muy exigente, muy especial, muy técnico con respecto a cuáles son estos 7 variables para definir quién es pobre, quién es no, y enfocar la política social hacia este aspecto. Sí hay beneficios de la población por sus ingresos, creo que lo resienten, y más las personas que reciben transferencias en cualquiera de los estratos, prácticamente desde los 18 años hasta 65 y más, son transferencias no condicionadas, que otro tema de análisis será que presionarán las finanzas públicas. Ya hasta el mismo Monreal salió a decir, necesitamos una reforma fiscal, no hay dinero que aguante un tema de transferencias no condicionadas, pero quiero acabar, Jorge, el inicio de este análisis con que hay un cambio de enfoque, y creo que debemos de puntualizar eso. La parte de la presidencia, el Ejecutivo, el gobierno, cree que el crecimiento sin bienestar no es desarrollo, y minimiza la parte del crecimiento. Cuando yo digo crecimiento, ¿qué es? Es lo que produce el país dividido entre todos los habitantes, es decir, la tajada de pastel que nos tocaría. Ellos argumentan, no, el crecimiento no es un indicador para decir que estás bien o estás mal, sino el ingreso que traes en la bolsa. Bueno, habría que contextualizarlo y decir, sí traigo ingreso en la bolsa, quizá de transferencias, pero no tengo educación, no tengo salud, no tengo seguridad, tengo que gastar el dinero quizá en cosas que deberían de estar en la calle, pero traigo dinero, ¿no? Entonces, esto es un cambio de enfoque muy importante. El ingreso en este caso, Jorge, es la variable que este gobierno le está diciendo a la metodología, que es la variable que más influye, más allá de esta metodología que por años desarrolló el Coneval. Ya ni lamentarnos es bueno, no existe ya esta metodología, y ahora el INEGI, que es una excelente institución, hace muy buen trabajo para obtener la información. Ahora ya también la está analizando, está un poco siendo juez y parte, y es donde tendríamos que matizar. Yo creería, Jorge, que el indicador, más allá de echar las campanas al vuelo, el INEGI lo va a matizar conforme va pasando el tiempo, tratando de ajustar. Sin embargo, ya parte esta administración con una reducción impresionante de la pobreza. Concluyo con algo, el empleo tiene que ver, en los países que creen que el crecimiento económico y el PIB es lo más importante, tiene una relación directa con empleo, es decir, con el empleo formal, aquel empleo en el que te da seguridad social, aquel empleo en el que te da una trayectoria para jubilarte y te da accesos a servicios de salud. El empleo en el sexenio pasado, ya para cerrar los números, se crearon 6.2 millones de empleos, de los cuales 3.8 son informales, es decir, no tienen acceso a salud, no tienen una seguridad social, no tienen un fondo de retiro, no tendrán una pensión. 62% del empleo que se ha generado en los últimos 6-7 años ha sido informal, lo cual para mí, como economista, me da los focos rojos de que en efecto hay empleo, mal pagado, pero hay empleo, hay menos pobres porque el indicador de transferencias así lo indica, pero los mismos problemas estructurales de educación, salud, vivienda, infraestructura, atraer más temas competitivos, los seguimos y los seguiremos teniendo, Jorge, y más con este nuevo enfoque. Jorge, está súper interesante el análisis que nos hace, y coincidimos con lo que ya hemos venido analizando desde la semana anterior, y bueno, ahorita tú que lo cierras muy bien en este punto. Nada más rapidísimo, Jorge, el INEGI en su metodología se está yendo únicamente a términos cuantitativos, o sí está tomando en cuenta todo este aspecto cualitativo. Sí, perdón, Jorge, está tomando los dos aspectos. Sin embargo, hubo cambios, y te pongo uno de los cambios principales. Narran que ahora la cobertura en sistemas de agua bajó prácticamente en 6 años todo el país, o más del 50% de los que no tenían cobertura de agua ahora la tienen, lo cual a quienes nos dedicamos un poco y quienes me están escuchando el desarrollo de proyectos sabemos que es imposible en 6 años disminuir la cobertura de agua. Bueno, partes de ese indicador para tratar de medir la pobreza, y por lo tanto es como lo metes a la ecuación, una parte positiva, pues todo lo demás es positivo, ¿no? Entonces haces la división entre los indicadores y prácticamente estás diciendo, ya gente que ya tiene agua sale de pobreza, perfecto. Oye, ¿y cómo llegó el agua a las comunidades?
ya estoy reportando que llegó el agua a las comunidades en más del 50% de la población que no tenía. Bueno, eso es la parte cuestionable que tenemos que ir analizando, donde si analizas cualitativo y cuantitativo dan más peso a la parte de los ingresos y otros indicadores, Jorge, que a hoy no podemos evaluarlos, de repente sale que ya hay mucha cobertura por parte de la población nacional, lo cual el resultado al final de la pobreza vienen millones de gente que ya tienen disponibilidad, por ejemplo, de un recurso. Y es solamente uno de los demás que tenemos que ir analizando poco a poco. Sí, me parece muy bien, Jorge, y hay que irlo analizando porque esto no es para un solo programa, hay que irlo viendo todo, cada uno de estos aspectos estructurales, como bien lo estás indicando, y sería muy interesante que los fuéramos desmenuzando en lo sucesivo, Jorge, si nos permites. Claro que sí, Jorge, creo que da para más. Otra vez, no hay que menospreciar el tema de tener más ingresos en la bolsa. Hay que estar consciente de lo que estamos haciendo, que es vía transferencias y aumentos por decreto. ¿Hasta cuándo lo va a aguantar el empresario? ¿Hasta cuándo los va a aguantar las finanzas públicas? Creo que son dos preguntas, Jorge, que me gustaría dejar en la mesa y darle continuidad con estas dos. Perfecto, me parece muy bien, Jorge. Te agradezco mucho, como siempre, que estás aquí con nosotros todos los miércoles. Un gusto, Jorge, un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general.